Uno de los grandes temas del punto de vista de usuarios es entender dónde está ubicado esto. Hoy día nosotros sabemos que, por ejemplo, la lógica de comunicaciones del chat hoy día es mantenido a nivel de servicios propios de Teams. O sea, toda la comunicación de chat es registrada y históricamente existen registros que por compliance son completamente guardados. Incluso si yo tengo la capacidad de escribir algo en particular, lo envío y si yo me arrepiento y posteriormente esto lo borro, lo voy a borrar este chat. Eso que yo escribí de todas maneras queda registrado a nivel del compliance de la herramienta. Y lo mismo pasa con los archivos. Los archivos tienen una locación bastante escondida, pero que quizás para algunos de ustedes se haga conocido, porque finalmente lo que sucede con el equipo y el canal es que la locación de archivos donde se guarda finalmente en los documentos es un sitio SharePoint. Por lo tanto, lo que tenemos finalmente como relación es que por cada equipo, por cada Teams, siempre existe un sitio SharePoint asociado. Ahora, ¿para qué nos sirve entender eso? Y es súper crucial entenderlo para gente que ya conoce SharePoint o gente que desarrolla sobre SharePoint, que yo sé que aquí entre los que estamos acá hay alguien que desarrolla sobre SharePoint, es que finalmente tenemos la posibilidad de extender toda esta potencialidad del trabajo de gestión documental en Teams. Primera cosa que vamos a revisar, algo que lo estábamos viendo recién. Por ejemplo, estoy en este documento wireframe. Voy a entrar a modificar algo. Seguramente Carlos también va a entrar a modificar algo. Y algo súper interesante que ustedes tienen que entender de que aquí estoy, a pesar de que estoy en modalidad Teams, yo siempre tengo la posibilidad de abrir el documento en una modalidad distinta. Por ejemplo, abrirle modalidad escritorio. Sobre todo cuando estamos trabajando con documentos que son muy grandes, que necesitamos gráficas, que necesitamos agregar un WordArt o alguna gráfica prediseñada, o incluso si tenemos algunos plugins de Word, es súper necesario. Tenemos que entender que finalmente lo que yo voy a hacer acá es que yo voy a estar abriendo el documento Word, pero desde una ventana distinta. Es una ventana distinta para el mismo paisaje, si lo quiero decir como analogía. O sea, ¿cómo yo sé que esto es el mismo documento que hoy día estaba en línea y que está en Teams? Porque, por ejemplo, voy a poder visualizar incluso que si Carlos se conecta y empieza a modificar cosas en el documento, va a ocurrir lo mismo que ocurría en Teams, que va a aparecer su icono con sus iniciales, que está conectado e incluso voy a poder visualizar el lugar donde está. Y otro elemento súper importante, y de hecho ahí está, si se fijan, Carlos está aquí, ya está conectado al documento, estoy en el escritorio, en mi documento de escritorio, pero es conectado a la nube, conectado al documento en Teams. Y otra cosa, otro signo súper importante, además de estar visualizando a Carlos, que lo veo incluso cuando cambia de posición, es que el icono de guardado cambia un poquito al icono normal. Tiene unas pequeñas flechas de ciclo que finalmente me dice que este documento está en vivo, está completamente en vivo. Entonces finalmente si yo quiero agregar cualquier elemento gráfico que yo sé que solamente lo encuentro en Word aplicativo, las tablas no, porque las tablas hoy día están disponibles casi en todas las versiones de Word, incluso el Word Online. Pero si yo quiero agregar, por ejemplo, una forma más compleja, la verdad, y darle formato a esta forma, la verdad que eso lo voy a tener disponible de todas maneras desde acá. Yo puedo guardar en este minuto esta información. ¿Ya? Estoy seguro que al estar guardando acá, lo estoy guardando sobre la nube. Y posteriormente yo podría cerrar este documento. Y Carlos puede seguir lo más bien editando lo mismo. De hecho, Carlos ahí me ayudó a agregar cosas sobre la tabla. O sea, puede ser muy colaborativo esto. Voy a cerrar. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Que a pesar de que ya no estoy en Word Escritorio, me doy cuenta que no perdí nada, incluso lo que estuve haciendo en el aplicativo escritorio, en la aplicación Teams, porque finalmente es el mismo documento.
Ahora, este beneficio tan bonito que hemos visto respecto a la coautoría, no les niego que genera más de alguna complicación. Algo que me preguntaban en la primera sesión, cuando tengo tanta gente involucrada en el mismo documento, puede pasar de que alguien deje bloqueado el documento, de que alguien comete un error y borre una página, y como es el último en salir del documento, nadie se dé cuenta y quede guardado de esa forma. Sí. O sea, finalmente aquí la responsabilidad de los usuarios no termina con solamente confiar en la coautoría, sino que finalmente la integridad del documento sigue siendo parte de la responsabilidad del usuario. Y en ese sentido, lo importante a entender que como esto yo les comentaba hace un rato atrás, toda esta colección de archivos es parte de una locación SharePoint, SharePoint tiene varias funcionalidades que hoy día no están todavía en Teams. Como por ejemplo, en esta modalidad yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo copiar el vínculo, puedo mover que este documento, por ejemplo, se transforme en una ficha aquí arriba. eh, de tal manera que el documento también está disponible como un menú más y en forma rápida. Este menú me permite incluso cambiarlo de nombre, por lo tanto este puede ser el documento de trabajo actual. Entonces yo sé y mi equipo sabe, por ejemplo, que si el documento está arriba, ese es el documento con el cual hoy día vamos a trabajar. Y puedo ir cambiando los documentos, puedo ir quitando finalmente esta pestaña en algún minuto y puedo colocar otro documento. ¿Ya? Voy a volver a la locación de archivos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cambiar el nombre, puedo anclarlo a la parte superior, que es bastante interesante. Ahí después yo les voy a compartir mi URL de redes sociales porque tengo algunos tips que tienen que ver un poco con esto. Eh, pero también puede ocurrir de que alguien modifique, pero aquí en Teams, como menú de Teams, no tengo ninguna, pero ninguna posibilidad de hacer control de versiones. ¿Qué significa eso? Que si este documento Carlos entró o yo entré al documento y cometí un error y borré algo o rompí algo del documento, no tengo como la forma de controlar cuál es la última versión buena. Por ahora no está disponible en Teams, pero como todos estos documentos, estos tres documentos que tenemos acá son parte de una biblioteca SharePoint, sí lo puedo hacer allá. Y ese es el paso interesante. Es que finalmente desde la ubicación de archivos podemos subir documentos, podemos crear documentos, podemos hacer coautoría, pero cuando queremos trabajar particularmente en SharePoint, tenemos que irnos particularmente en gestión documental, tenemos que irnos a la versión SharePoint. ¿Cómo me voy a la versión SharePoint? Siempre en la barra de menú de archivos me voy a encontrar con una opción que puede estar oculta, que depende del despliegue de pantalla, que se llama Abrir en SharePoint. Lo voy a hacer clic y lo que vamos a visualizar finalmente acá es que me estoy yendo a la versión web. Es que me estoy yendo a una URL, si se fijan, que es un sitio de SharePoint. Este es el nombre de mi organización, sé que es del servicio SharePoint y se genera un sitio que es el nombre de mi Teams, que se llama Maratón MS Teams. Y lo que estamos visualizando acá, estos tres documentos, es exactamente lo mismo que visualizamos acá. Por lo tanto, el secreto de la gestión documental en Teams es que este apartado de archivos es SharePoint. Y si es SharePoint, podemos hacer muchas otras cosas y entre ellas la que me interesa que veamos ahora es particularmente la gestión de las versiones. Gestión de las versiones, como les comentaba antes, en versión SharePoint me voy hasta Wireframe y tal cual como aparece en Microsoft Teams tengo este menú contextual del documento donde ahora ya no tengo tan limitadas opciones y una de estas opciones que no tenemos disponible en Teams y que sí están disponibles acá es el historial de versiones, el Version History. En el Version History, cuando yo lo hago clic, se despliega un pequeño modal que finalmente lo que me va a mostrar particularmente que todos los cambios que se han generado en el documento desde el día lunes, con los horarios de los cambios, con los autores de estos cambios.
Y de hecho yo puedo visualizar particularmente cada uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Eh, ¿Puedo abrir una versión en particular? Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo quiero ver la versión 1. Voy a hacer clic sobre la primera versión y me dice que la va a abrir en el Word. Entonces, la primera versión, yo me doy cuenta que es una versión que está relativamente limpia. Voy a ver cómo era el documento en ese minuto. Y si se fijan, en la parte superior del encabezado de Word dice que es un backup version y que es solamente lectura, o sea, algo que no puedo modificar. Que lo único que hace es que yo puedo visualizar cómo era el documento en su primera versión. No tiene texto, no tiene ningún recuadro, tabla que yo haya hecho. Eso es un punto, es súper bueno porque cada una de las versiones que yo tengo acá las puedo ir a revisar. La versión 8 es la última versión, por lo tanto esa es la versión que yo estoy validando y en la que el público, el usuario normal puede visualizar si es que no puede ver el historial de versiones. Pero hagamos cuenta que yo me di cuenta que la versión 6 en adelante se rompieron por algún motivo, porque las empezamos a trabajar hoy día con Carlos. Y yo quiero volver a una versión que es la 4.0. Este mismo escenario de control de versiones que está ubicado en la ubicación SharePoint me permite, entre otras cosas, restaurar la información. Al restaurar, que lo que hace en este caso es SharePoint, el que realiza este trabajo, toma esta versión 4 y como no puede manipular versiones, lo que hace él es generar una copia. Por lo tanto, esa es la última versión, la 9. Si yo voy a visualizar esto en Teams, por ejemplo, y yo hago clic sobre el documento, lo más probable es que inmediatamente vea una versión que no tiene ninguna tabla, que no tiene ninguna imagen, diseño que yo había establecido recién hace algunos minutos atrás, y es una versión de hace 2 días atrás que sí sufrió modificación. Ahora, eso permite poder recuperar información, de cierto lugar, o sea, de cierta locación de tiempo y de cierto usuario que nosotros sabemos que es la última versión buena. Y cómo yo también controlo para que la versión 8, 7 y 6, que son versiones que alguien se equivocó en generar, no sean mal utilizadas nuevamente. El control de versiones me permite, entre otras cosas, eliminarlas. Como SharePoint se regula por algunos compliance internacionales de control de registro, si se fijan, el numeral del control de versiones no se corre. El correlativo se sigue respetando. Desaparecieron las versiones 6, 7 y 8, pero la versión oficial sigue siendo la 9. Eso es para evitar lo que en informática a veces se llama estar cocinando datos. Aquí estamos claros que hubo una versión equivocada, 6, 7 y 8, y que fueron eliminadas. Entonces, ante cualquier control, por ejemplo, quienes trabajan en sistemas de gestión de calidad, esto es esencial, mantener el control adecuado de la documentación. Eso por un lado, el control, eso nos ayuda a mantener la integridad de la información ante lo que yo llamo desastres documentales. Sin embargo, hay un desastre documental mayor, que en esto aquí me va a ayudar Carlos. Por ejemplo, estos 3 documentos, hemos estado trabajando todos estos días en estos documentos y de repente uno de estos documentos PDF desaparece. Un documento se elimina y lamentablemente cuando un documento PDF se elimina, que en este momento Carlos está eliminando uno y yo no sé cuál va a ser, y de repente en un momento determinado me doy cuenta que el PDF animal 1 ya no existe. Lamentablemente, desde el punto de vista de Microsoft Teams, no tengo forma de corroborar quién eliminó el documento, cuándo se eliminó, y aún peor, fíjense que en publicaciones alguien había subido este documento por el chat. Por lo tanto, si yo hago clic en el documento, me va a entregar obviamente un error. Y el documento igual está segmentado y está anclado en el chat. Por lo tanto, se transforma en un problema.
Insisto, no sé quién lo borró, no sé qué pasó con él. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy día tenemos en Teams. Pero ustedes, como ustedes ya van a saber cuál es el secreto de esta ubicación de archivo, que es un sitio de SharePoint, ¿qué van a hacer? Se van a ir a abrir en SharePoint. Vamos a abrir nuevamente la página para que vean que hay un refresco. Y sigue estando no disponible Animal 1, Animal P1, que era el documento PDF. Pero ¿cuál es la gracia? Que como estamos ubicados en una ubicación SharePoint, nosotros sabemos que SharePoint tiene una papelera de reciclaje por sitio. Y como este sitio es un grupo privado de Teams, también tiene esta papelera de reciclaje. Hago clic en la papelera de reciclaje y ¿con quién me voy a encontrar? Me voy a encontrar con todos los elementos que alguien ha borrado, incluido Animal P1, que era el PDF, que yo puedo visualizar cuándo se borró, quién lo borró y cuándo había sido creado y cuál era su ubicación en el canal particular. Y fíjense algo bastante trascendente también. También aparecen las versiones que yo había borrado de un documento en particular. ¿Ya? No el documento en sí, pero sí las versiones. Esto es súper interesante porque finalmente les va a permitir a ustedes controlar y saber cómo recuperar esta información. Ahora, en SharePoint siempre existen dos papeleras de reciclaje. La primera es esta, que es por llevarle una analogía, en la papelera que tenemos en la sala de reuniones. Sin embargo, si alguien adicionalmente a esto dice, mira, tengo la posibilidad de restaurar o de borrar y lo vuelve a borrar, lo que sucede con este documento es que alguien de la papelera que estaba en la oficina, en la sala de reuniones, se va a una papelera más grande. Los administradores de Teams, que no son los propietarios, tienen la posibilidad de ir, y se fijan en el vínculo que está abajo, que estoy mostrando, una papelera de segundo estado. Esta papelera de segundo estado es el tacho de basura más grande, que me permite, entre otras cosas, hacer desaparecer el documento para siempre, porque esta es la última oportunidad que tenemos para recuperar un documento. Y lo otro es finalmente restaurar, que es lo mismo que puedo hacer en la primera papelera. Cuando yo restauro en cualquiera de las dos papeleras, lo que yo hago es que recojo ese documento de la papelera grande o la pequeña y la muevo nuevamente a su locación en Teams. Entonces, ¿qué voy a tener? Cuando yo vuelvo a Teams y vuelvo a refrescar archivos, me voy a dar cuenta que he recuperado Animal P1. Y si yo lo veo desde el punto de vista SharePoint, voy a cambiar acá y refresco también la vista SharePoint, voy a encontrar que Animal P1 también está disponible. Entonces, esos son elementos que apoyan mucho, son dos situaciones particulares que aportan bastante a la gestión documental y a lo que yo le llamo el rescate ante desastre. ¿Por qué? Porque generalmente como usuarios estamos mal acostumbrados a que si se nos borra un documento llamamos a soporte o pensamos que va a haber un respaldo de servidor. Recordemos que aquí en Teams o en SharePoint Online no tenemos respaldo de servidor. Por lo tanto son instancias que podemos utilizar para seguir trabajando. Si te gustó este video y quieres más datos, dale me gusta y suscríbete a este canal.